El cierre llegó en Sudáfrica, en el antepenúltimo día del año, un 29 de diciembre. Se terminó el campeonato en un extinto autódromo llamado Prince George, en East London. Allí Clark ganaba y fue campeón durante 62 de las 82 vueltas de la carrera, hasta que una pérdida de aceite lo obligó a desertar. Eso le facilitó el triunfo y el título a Graham Hill. Norman Graham Hill fue un piloto de automovilismo británico, 2 veces campeón mundial de Fórmula 1 en los años 1962 y 1968 y 3 veces subcampeón en 1963, 1964 y 1965, obteniendo un total de 14 victorias y 36 podios. Corrió a los equipos Lotus, BRM, Walker, Brabham y Hill. Hill es el único piloto poseedor de la triple corona, al haber triunfado en los Gran Premios de Mónaco de Fórmula 1, las 500 millas de Nápoles del año 1966 y las 24 horas de Le Mans del año 1972. El piloto llevaba el apodo de Mr. Mónaco por haber obtenido 5 victorias en este Gran Premio en los años 1963, 1964, 1965, 1968 y 1969. Fue el padre del también campeón del mundo de Fórmula 1, Damon Hill. Nacido en Hampstead, Londres, Graham obtuvo su licencia de conducir a la edad de 24 años. Ese mismo año corrió 4 vueltas en una escuela de conducción en el circuito de Brands Hatch. Graham había encontrado su vocación. Hizo su primera carrera en el circuito de Brands Hatch en el año 1964 con un Cooper JAP, antes de reunirse con Colin Chapman, el futuro fundador de la marca Lotus. En 1956 y 1957 corrió varias carreras de la Fórmula 2 para Lotus. En 1958, Hill comenzaría su larga carrera en la Fórmula 1. Graham comienza su carrera en el Gran Premio de Mónaco con un Lotus Climax. Estos primeros Lotus Climax no son todavía confiables, situación que no se ocupa en la siguiente temporada. Graham decidió dejar el equipo Lotus la temporada 1960 para conducir con BRM, que era cliente de Lotus. El BRM P48 no es un coche tan fiable, pero se las arregla para estar en su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos. Mientras tanto, Hill también compite en coches deportivos en campeonatos deportivos. La situación no mejora en 1961 con el BRM P48-57, que rara vez le permite completar las carreras. Sin embargo, Graham consigue 6 podios en eventos fuera del campeonato. La temporada 1962 no podía ser, por primera vez, mejor con la llegada del BRM P57. El 24 de marzo, Graham consigue su primera gran victoria en deportivos, ganando las 12 horas de Sebring, después de sus 2 primeras victorias en el campeonato de Fórmula 1, ganando el Gran Premio de los Países Bajos, el de Alemania, Italia y finalmente Sudáfrica, terminando la temporada con su primer título por delante de Jim Clark, quien se había convertido en una amenaza para la lucha del campeonato mundial. En 1963, Hill ganó el Gran Premio de Mónaco, la primera de sus 5 victorias en el Principado. Sin embargo, Jim Clark aplastaría la competencia con su Lotus ganando el título. En 1964, a pesar de sus 2 victorias, apenas le bastó para quedar detrás de John Surtees, cuando había obtenido más puntos que el piloto de Ferrari. El siguiente año sería casi idéntico, otras 2 victorias, luchando hasta el final con Jim Clark. En 1966, el reglamento entraría en vigor con un motor de 3 litros y Graham no consiguió victorias, siendo superado por el Brabham Redco. No obstante, logró el consuelo de ganar las 500 millas de Indianápolis, un año después de que Jim Clark la ganara. Graham decidió dejar el equipo BRM para volver a Lotus, junto con Clark. Aunque obtuvo 2 segundos puestos, Hill encontró de nuevos problemas de fiabilidad y acabó séptimo en el campeonato. En 1968, Clark ganó el Gran Premio de Sudáfrica, superando el récord de victorias de Fangio.
antes de morir en un accidente en una carrera de Fórmula 2 en el circuito alemán de Hockenheim. Graham logró obtener 3 victorias y ganaría su segundo título mundial frente a nuevos rivales como Jackie Stewart y Denny Hamlin. En 1969, Graham sería superado por su compañero de equipo Jochen Rindt, apenas ganando su última victoria de su carrera en Mónaco. La temporada terminó mal para Hill, quien tuvo un accidente después de un pinchazo, el cual provocó que fuese expulsado de su vehículo, debido a que el cinturón de seguridad se rompió, causándole heridas serias y fracturándose las piernas. Graham conocía mejor su rendimiento que obtuvo en el pasado. En 1970 apenas lograría 7 puntos corriendo por el equipo privado de Rob Walking Racing Team. En 1971 abandonaría Lotus para unirse al equipo Brabham. Para las temporadas 1971 y 1972, Hill apenas lograría 6 puntos. 1972 es el año en que Hill ganaría las 24 horas de Le Mans, convirtiéndose en el primer piloto en la historia en lograr la triple corona, las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Tras abandonar Brabham, Hill crea la escudería Embassy Hill. Debuta en el Gran Premio de España de 1973, conduciendo un monoplaza comprado, un Shadow DN1. En 1974 compran 2 Lolas 370 que serían pilotados por Hill, quien finalizó sexto en Suecia para lograr los primeros puntos del equipo, y por Guy Edwards, reemplazado por Peter Gettins y Rolf Stolmen al final del año. Finalmente, Embassy Hill construyó su propio auto, el Hill GH1, diseñado por Andy Schmalman y basado en el auto Lola para la temporada del año 1975. Pero Hill nunca correría con este monoplaza, ya que no estuvo listo para las primeras carreras, y en el Gran Premio de Mónaco, Graham falló en su intento de clasificación con el GH1 y decidió retirarse de la competición. Dedicado ahora solamente a la dirección del equipo, impulsaría a un joven Tony Bryce como piloto. 2 pilotos del Reino Unido también acapararon la atención: el escocés Jim Clark, un ex granjero que fue considerado por Juan Manuel Fangio como el corredor más grande de todos los tiempos, y el inglés Graham Hill, que pasó de vivir de un seguro social a ser el único en ganar Mónaco, Le Mans e Indianápolis. Ambos se repartieron 4 títulos mundiales y confluyeron en una de las rivalidades más grandes de la historia. Fueron tiempos donde el glamour se insertó fuerte en la máxima categoría, que hasta llegó al cine en 1966 con Grand Prix. En lo técnico, sus monopostos eran más chicos y livianos que de la década anterior, y ya todos contaban con el motor trasero, tendencia que marcó Cooper T43 al ganar con Stirling Moss en Argentina en el año 1958. Los impulsores también se caracterizaron por tener 1,5 litros y se dio la llegada de los V8, aunque en el segundo lustro se elevaron a 3 litros con una potencia de 430 caballos y se vieron las primeras alas con cargas aerodinámicas traseras y delanteras. Además, se mejoraron algunos aspectos de seguridad como la aparición del bulbo antiflama en 1967, que recién ha sido obligatorio a partir del año 75, y el casco en 1968. Sin embargo, los circuitos seguían siendo muy peligrosos. Por un lado estaba Jim Clark, quien nació el 4 de marzo de 1936 en el seno de una familia granjera. Arrancó a manejar en tractores en el campo, pero su pasión por los autos lo llevó a competir primero en las carreras de locales de rally, luego en autos de sports y en la Fórmula Junior británica hasta llegar a la máxima categoría. Jim era magia en estado puro, un velocista nato, aunque con un manejo perfecto que le impedía desgastar mucho el auto, a diferencia de sus colegas. Su ritmo era feroz y por eso fue bautizado como el escocés volador. Para mí tenía una aureola de invencible, agregó en su elogio Fangio. En una elección hecha en el Gran Premio de Brasil de 2017, su compatriota Sir Jackie Stewart lo puso segundo detrás de Juan Manuel Fangio entre todos los campeones mundiales. Hill, por su parte, era 6 años mayor, luego de practicar remo, donde con su equipo ganó 8 de 20 finales, de trabajar en una fábrica de instrumentos y de renunciar a ella viviendo de un seguro social,
Recién a los 24 años sacó su registro para conducir y a los 25 se inició en el automovilismo. Fue en 1954 cuando vio un aviso para dar unas vueltas con un auto de la Fórmula 3 en el circuito de Brands Hatch. Ahí supe de verdad qué quería para mi vida, admitió. Llegó a la máxima categoría en 1958, también de la mano de Lotus. Sin embargo, en 1960 pasó a la escuadra British Motor Racing, más conocida como BRM. En sus primeras 4 temporadas tuvo lagunas en las que un tercer puesto en Holanda y una quinta colocación de Estados Unidos fueron sus mejores resultados, redondeando un 15º puesto y 16º lugares en los campeonatos. Hasta que en 1962 todo cambió y llegó la primera gran batalla contra Jim Clark. En dicho ejercicio ambos tuvieron los mejores autos y el duelo se vio en su máxima expresión. El escocés manejó la primera revolución de Colin Chapman, el dueño de Lotus, quien era ingeniero y su experiencia en la Fuerza Aérea Británica le permitió desarrollar sus inventos en el automovilismo. En este caso, el Lotus 25, el primer auto con monocasco de aluminio de una sola pieza, lo que le daba una rigidez más importante que el resto. Eso también permitía un menor peso y un tamaño más compacto. Colin venía pensando en algo nuevo desde el final de 1961, pero no me dijo nada hasta 1962, reveló Jim Clark. Mientras que Hill empleó un P57 de BRM, que ya tenía un año de desarrollo. En esa temporada pudo contar con un motor V8, que fue uno de los más potentes hasta 1966. Esta fue la principal virtud de su auto, y enfrente de la ventaja de su rival estaba en el chasis, aunque con ciertas falencias en la confiabilidad. El inglés tenía un estilo más conservador, pero no menos efectivo a la hora de sumar puntos. Más allá de que ambos eran diferentes para correr, sus encuentros en la pista siempre fueron prolijos, sin toques ni polémica. Por eso, los términos de gentleman o caballeros británicos resultaron atinados. Graham ganó el arranque del campeonato corrido en Holanda, luego de las fallas que tuvo Clark con el embrague, problema que siguió en Mónaco, algo que no le impidió avanzar 4 lugares para ponerse segundo detrás de Hill. La lucha fue feroz, pero limitada en variantes de posiciones en un callejero. Producto de la porfía, ambos desertaron, el escocés por la merma del embrague, mientras que el inglés por la rotura de su motor. La victoria la heredó el neozelandés Bruce McLaren, que en ese entonces corría con Cooper. En Bélgica, en el viejo circuito de Spa-Francorchamps de 14 kilómetros, el escocés rompió el motor en los entrenamientos y no tuvo una buena clasificación. Largó 12º, pero fue un hombre en llamas. Iba en el aire con el Lotus y le hizo honor a su apodo. Avanzó bajo la lluvia y en solo 9 giros se puso detrás de Hill. Lo superó e hizo una gran ventaja para poder ganar por 44 segundos. Lo que hacía Jim era tomar mucha ventaja al principio y entonces destrozaba tus ganas de ganar, dándote a entender que era inútil intentarlo, resumió Graham sobre la táctica que empleaba su rival. En Gran Bretaña, Clark no dejó nada, hizo la pole position y ganó con récord de vuelta incluido. Se vio un pálido Hill en Silverstone que apenas pudo ser cuarto, aunque el inglés se reivindicó en Alemania, ganando una gran carrera en Nürburgring. Jim, por su lado, padeció con la bomba de nafta y al menos fue cuarto en el circuito germano, que según confesó, le generaba escalofríos. En Italia, el escocés plasmó otra pole position y parecía imbatible, pero otra vez peinó con la confiabilidad de su monoplaza, en este caso la caja de cambios. Tras partir adelante, fue superado por el inglés, que obtuvo otro triunfo y su oponente abandonó. Se llegó a Estados Unidos y Clark no debía fallar. Hill podía consagrarse campeón, pero el escocés respondió bajo presión. Jim dominó la clasificación, largó adelante, aunque en la ronda 12ª lo superó Graham. Aunque 7 vueltas más tarde, el piloto de Lotus recuperó el liderazgo, triunfó y se puso a tiro en el campeonato. Su Lotus en Watkins Glen era más rápido en las rectas, reconoció el inglés sabiendo que la definición sería muy dura. El cierre llegó en Sudáfrica, en el antepenúltimo día del año, un 29 de diciembre. Se terminó el campeonato en un extinto autódromo llamado Prince George, en East London. Allí Clark ganaba y fue campeón durante 62 de las 82 vueltas de la carrera,
hasta que una pérdida de aceite lo obligó a desertar. Eso le facilitó el triunfo y el título a Graham Hill. En la temporada siguiente, Jim se tomó revancha y obtuvo el campeonato. El Lotus 25 llegó a su pico de desarrollo y no hubo problemas técnicos. Eso le permitió al escocés quedarse con 7 triunfos por tan solo 2 de Hill, quien al menos pudo plasmar el subcampeonato. Aquella temporada Lotus consiguió sus primeros 6 títulos de piloto y 7 de constructores. El idilio de Chapman por Clark creció. Jim compite porque le encanta. Obviamente gana mucho dinero con ello, pero para él es un deporte, no un negocio. Si de él dependiese, al final de una carrera desaparecería en la oscuridad hasta la siguiente. No le interesa para nada el glamour, ni para nada por el estilo, expresó el constructor inglés. Clark y Hill se disputaron otra vez la corona en 1964, aunque hubo un tercero en discordia, que se quedó con la gloria, otro inglés, John Surtees, con Ferrari. Este fue el único en ser campeón de la Fórmula 1 y campeón de motociclismo, donde se consagró de forma consecutiva 3 veces en 350 centímetros cúbicos y otras tantas en 500 centímetros cúbicos, hoy conocido como MotoGP, entre los años 1958 y 1960. En esta temporada, si bien Clark logró 3 triunfos y superó por 1 a sus rivales, tuvo 4 abandonos. Lo llamativo es que Surtees sumó la misma cantidad de deserciones, aunque en las 6 carreras que terminó nunca bajó del podio. 2 victorias, 3 segundos puestos y una tercera posición. Ahí estuvo el secreto de su consagración. En el nuevo campeonato, Clark contó con el Lotus 33, cuyo desarrollo era basado en el modelo 25. Fue aplastante, como en su primera coronación. Por sus 6 victorias en las 7 primeras fechas, se consagró de forma anticipada, a pesar de su 10ª colocación en Italia y sus abandonos en Estados Unidos y México. No manejo más rápido, solo me concentro más, lo que me hace ir más rápido, afirmó Jim en la cima de su carrera. Le siguió dando pelea con el P61 de BRM, pero Lotus era muy superior. Su constancia fue la clave y ese año terminó en el top 5, 2 triunfos incluidos, en 9 de las 10 carreras de la temporada. Por eso pudo sumar los puntos necesarios para quedar otra vez segundo en el campeonato. En 1966 y 1967, tanto Clark como Hill fueron irregulares. El equipo fundado por Brabham dominó con el campeonato suyo y del neozelandés Danny Hunt. Tras terminar Hill quinto y Clark sexto en el torneo 1966, en el siguiente Chapman armó un Dream Team y reclutó a Graham. Había mucha expectativa por tener a los 2 de los mejores pilotos británicos del momento, ya que empezaba a sonar otro escocés de nombre Jackie Stewart, por entonces en BRM. Lo cierto es que el flamante modelo 49 de Lotus tuvo buenos resultados con Clark, pero no con Hill. El escocés pudo ganar 4 carreras y terminó tercero en el campeonato, en tanto que el inglés sumó 7 abandonos y resultó séptimo en el certamen. Para 1968, Clark estaba en su punto de madurez, aunque algunas reflexiones suyas fueron premonitorias. En cierto sentido, he sido empujado por los hechos mucho más allá de lo que realmente habría querido. O no creo en la muerte, si en que algo se hizo mal, afirmó. Esa temporada, tanto él como Hill fueron otra vez por el cetro. Clark arrancó ganando en Sudáfrica. Los fanáticos se frotaban las manos esperando el contraataque del inglés, que iba por su victoria en la siguiente cita en España. Sin embargo, el que no llegó a esa carrera fue Jim, quien perdió la vida en una competencia de Fórmula 2 europea el 7 de abril en el circuito de Hockenheim, en Alemania. La revista italiana Autosprint aseveró que el escocés fue allí porque necesitaba pasar el tiempo ante unos supuestos problemas con el fisco británico. En la carrera se despistó a unos 270 km por hora y chocó su auto contra los árboles. Las causas reales del incidente nunca fueron confirmadas de forma oficial, aunque se especuló con una súbita pérdida de presión de las gomas. Su muerte fue impactante a la altura del brasileño Ayrton Senna en 1994. Solo una falla mecánica podría ser el responsable de un accidente como el que él tuvo. Horas antes de su muerte, el escocés habría manifestado que no quería correr porque su auto no estaba bien. Tras su fallecimiento, el neozelandés Chris Amon, por entonces corredor de Ferrari, aseguró:
Si esto le puede pasar a Clark, ¿qué esperanza podemos tener los demás? Sentimos que hemos perdido a nuestro líder. Hill, por su parte, en 1968 pudo plasmar su segundo campeonato, aunque sin poder pelear con su gran rival. Sin embargo, el inglés también hizo historia esa temporada, con la versión B del Lotus 49. Le dio la primera victoria a un auto con alerones. Fue en Mónaco donde repitió en 1969 y ganó en 5 ocasiones. Mantuvo su récord de ser el más vencedor en el Principado hasta 1993, cuando Senna lo superó con 6 triunfos, marca que sigue vigente. Pero la rivalidad entre Clark y Hill trascendió a la Fórmula 1 y llegó a las 500 millas de Indianápolis. Jim ganó allí en 1965. En 1966, ambos pelearon la carrera con Stewart, quien luego se retrasó por la falta de presión de combustible. Al cruzar la meta, Clark llegó adelante, seguido de Hill. Sin embargo, al escocés no le avisaron que tenía una vuelta menos, así la victoria fue para el inglés. Conforman una lista exclusiva de 5 campeones mundiales que también vencieron en la mítica carrera norteamericana. Lo completan el estadounidense Mario Andretti, el brasileño Emerson Fittipaldi y el canadiense Jacques Villeneuve. Jim, cuyo logro en las Indy 500 demostró la amplitud de Lotus, que fue el único equipo campeón de la máxima y que también pudo imponerse en el legendario óvalo, en tanto que solo Hill consiguió la triple corona en el automovilismo, producto de sus triunfos en Indianápolis, en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y en las 24 horas de Le Mans. Al terminar la década del 60, los Beatles y los Rolling Stones ya dominaban en el mundo del rock, lo propio de las escuderías inglesas en la Fórmula 1, que en esos años lograron 7 campeonatos, 3 de Lotus y 2 de Brabham, uno de BRM y otro de Cooper. Jim Clark y Graham Hill fueron los pilotos abanderados de esa época, donde entre 1960 y 1969, de un total de 99 carreras, las escuadras británicas se quedaron con 71 victorias. Su hegemonía continuaría. En 1968, otro team de la isla se sumó a la lista de ganadores, McLaren, que más tarde fue uno de los equipos a batir. Y en 1969, un joven emprendedor de 27 años llamado Frank Williams montó por primera vez su estructura en la categoría. Graham Hill se enteró que su compañero de equipo para las 24 horas de Le Mans de 1972 no estaba contento de compartir su matra con un piloto de 43 años, cuya estrella se estaba desvaneciendo. Entonces, el 2 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, siempre bromista, trató de engañar a Henry Pescarolo. Fue la primera prueba de Hill para el fabricante francés y decidió cumplir con las expectativas de su compañero de equipo mientras subía a bordo. La historia lo contó el difunto Gerard Jenny Cronbach, aficionado al automovilismo y buen amigo de Hill. Graham reaccionó maravillosamente y cabreó a Henry, actuando como un anciano. Henry estaba furioso porque pensaba que el tipo estaba acabado. De todos modos, Pescarolo no era un hombre feliz al comienzo de la temporada de 1972. No habría querido regresar a Matra después que el jefe de la compañía, Jean-Claude Lagarde, le despidiera del equipo de Fórmula 1 a finales de 1970. Y ahora se le pedía que condujera un auto con alguien con quien no parecía compartir aspiraciones. Estaba enfadado porque pensaba que mi primera temporada completa en la Fórmula 1 fue fantástica, tercer puesto en Mónaco y muchos puntos. Recuerda Pescarolo que estaba listo para seguir el camino hacia el estrellato de los autos deportivos. No esperaba tal insulto de Lagarde. Cuando me pidieron que regresara, dije que al principio que no. Al final estuve de acuerdo porque pensé que era la mejor oportunidad para ganarle más. Justo después de decir que sí, me dijeron que Graham Hill sería mi compañero de equipo. Dije nuevamente que no quería conducir para Matra. Pescarolo no estaba seguro de que un veterano que no había estado en Le Mans desde 1966 estuviera dispuesto a arriesgarse para ganar la carrera más exigente del mundo. Graham había ganado el Mundial de Fórmula 1 en 2 oportunidades y había ganado las Indy 500. Ya era una leyenda, continuó el francés. En ese momento Le Mans seguía siendo una carrera peligrosa y no estaba seguro de que cuando estuviera lloviendo por la noche o con niebla por la mañana estuviese dispuesto a correr riesgo. Cronbach había sido fundamental para convencer a Pescarolo
de que volviera a Matra y para que adquiriera los servicios de Hill, un piloto del que había sido amigo desde la década de los 50 y que había sido padrino en su boda. El siguiente trabajo fue convencer a Pescarolo de que un piloto que ejercía su trabajo en la Fórmula 1 con Brabham iba a ser serio como en Le Mans. Javi me explicó que Graham vendría a Le Mans para ganar, dice Pescarolo. Su objetivo era ser el primer piloto en ganar el Mundial, Indy y Le Mans. Las ambiciones de Hill se hicieron evidentes en el momento en que comenzó a conducir el prototipo MS670 de 3 litros, como lo que recordó Cronbach en una entrevista 3 años antes de su muerte en 2005. Los años de desaparición del viejo, que habría jugado con los temores de Pescarolo en boxes. Cuando Graham comenzó a conducir, fue absolutamente sobresaliente, explicó Cronbach. Fue rápido de inmediato. Pescarolo rápidamente llegó a respetar a su nuevo compañero de equipo. Era un verdadero profesional y encajó muy rápido porque se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado para ganarle más. Esa perspectiva de victoria fue la razón por la cual Cronbach, que jugó un papel clave en la alineación de Matra, pudo atraerlos a un fabricante que tenía en la mira a los grandes pilotos de la Fórmula 1. Lagarde me había dicho que consiguiera gente de Fórmula 1, quería los mejores pilotos posibles, dijo Cronbach. Ronnie Peterson estaba dispuesto a hacerlo, pero al final fue a Ferrari porque podía hacerlo toda la temporada. Supongo que era lógico que le preguntaran a Graham. No sé cómo surgió, pero sentí que estaba interesado. El Matra iba a ser el auto de referencia en Le Mans de 1972. Los cambios en la regla habían desterrado al Porsche 917 de la parrilla del Can-Am al otro lado del Atlántico y el fabricante francés percibió su oportunidad. El equipo de Fórmula 1 se redujo a un solo auto para Chris Amon y no habría una temporada completa de WCM. En cambio, Matra centraría sus recursos en un proyecto con 4 vehículos en Le Mans. La etiqueta de favoritos solo se consolidó por la decisión de Ferrari de retirar su equipo oficial después de liderar los tiempos del día de test en marzo. Hubo oposición de los Lola Cosworth y de Eugene Bonnier y del equipo oficial Alfa Romeo, pero al anochecer la batalla por el liderato se había convertido en un asunto exclusivo de Matra. Luego de sendos problemas en la combinación de pilotos Amon Jean-Pierre Beltois y de sus compañeros Jean-Pierre Jawil y David Hobbs, conduciendo un auto actualizado de 1971 conocido como el MS660C, se retrasaron cuando el francés se quedó sin combustible, convirtiendo la carrera en una pelea directa entre los dos Matras que se habían clasificado en la primera fila, el de Hill Pescarolo y el compartido por el poleman Francois Sebert y Howden Ganley. Hill no participó en la batalla. Aquellos involucrados en el equipo Matra Cinca ese año estaban convencidos de que jugó un papel clave en la resolución del resultado a favor de la combinación anglo-francesa. Graham ganó la carrera de 2 maneras, explicó Cronbach. Primero, desobedeció las instrucciones y superó descaradamente el auto de Sebert Ganley durante la noche y luego puso neumáticos intermedios en una parada en boxes a primera hora de la mañana. Pescarolo explica cómo Hill cambió las reglas en Matra para ponerse al frente. Teníamos un tiempo por vuelta que había que respetar y era muy estricto. No se nos permitía pelear entre nosotros, pero la única vez que fue posible controlar a los pilotos fue cuando estaba lloviendo. Las condiciones durante la noche fueron muy difíciles y fue el momento en que le eligió para atacar de verdad. Fue durante la noche cuando nos aprovechamos de manera definitiva. Hill y Pescarolo condujeron brillante ese día, pero Graham fue particularmente especial. No era un perdedor y no había forma de que dejara pasar la oportunidad de ganar Le Mans. La victoria se vio empañada por la muerte el domingo por la mañana de Joe Bonnier, el buen amigo de Hill y cofundador de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Pero eran tiempos diferentes y Hill terminó su aventura con Matra tal como la comenzó, riéndose. La celebración posterior a la carrera, organizada por Moet Chandon en el restaurante que ahora sirve chow mein en la recta Mulsanne, se prolongó hasta altas horas de la noche y Pescarolo recuerda fotografías de vasos volando por todos lados. El 29 de noviembre de 1975, Graham Hill y su personal regresaban a Inglaterra después de probar en Paul Ricard el nuevo Hill GH2 que estaban preparando para la temporada 1976.
Posteriormente murió en un accidente de aviación cuando la avioneta, un Piper, que él mismo pilotaba, se estrelló en la niebla cerca de Londres. Brice y Smallman y otros 3 trabajadores del equipo viajaban con él y también fallecieron. Debido a esto, no pudieron seguir con el personal que quedaba y poco después el equipo desapareció.